El Steinway de cola modelo D, valorado en 800,000 pesos, permanecía cerrado como un ataúd en el centro de la sala de música. Sus teclas de marfil, que una vez habían vibrado bajo los dedos diminutos de una niña prodigio, ahora acumulaban polvo en el silencio más profundo que el dinero puede comprar. Isabella Benedetti, de 8 años, estaba sentada en su sillón de terciopelo azul, inmóvil como una muñeca de porcelana. Sus manos pequeñas descansaban en su regazo, pero Elena Morales notó algo que otros habían pasado por alto. Los dedos de la niña se movían silenciosamente, como si estuvieran tocando una melodía invisible en el aire. Era el primer día de Elena como empleada de limpieza en la mansión más impresionante de Polanco. A los 36 años, sus propias manos artríticas temblaban ligeramente mientras sostenía el trapo de limpieza, recordándole cruelmente los días cuando esas mismas manos habían acariciado las teclas en los escenarios más prestigiosos de México. «Señorita Morales», la voz profunda de Alessandro Benedetti resonó desde el umbral. El magnate farmacéutico se veía más viejo que sus 44 años, con ojeras que hablaban de noches sin dormir y una postura encorvada que no correspondía con su fortuna de 5,000 millones de pesos. «Señor Benedetti». Elena hizo una ligera reverencia, pero sus ojos no podían apartarse de la niña silenciosa. «Esa es Isabela, mi hija. Bella». Su voz se quebró ligeramente al pronunciar el apodo. Antes del accidente tocaba el piano como un ángel. Chopin, Mozart, incluso Bach. Con solo 6 años ya daba conciertos privados. Elena observó cómo Alessandro miraba a su hija con una mezcla de amor desesperado y culpa devastadora. «¿Qué le pasó?», preguntó Elena suavemente. «Hace 18 meses, mi esposa Victoria murió en un accidente automovilístico. Bella estaba en el auto, vio todo». Alessandro se pasó una mano por el cabello gris prematuro. Desde entonces no ha pronunciado una sola palabra. Los mejores especialistas del mundo han venido aquí. Neurólogos de Johns Hopkins, psiquiatras de Mayo Clinic, fonoaudiólogos de París. Nadie puede explicar por qué una niña que hablaba 4 idiomas con fluidez ahora permanece completamente muda. ¿Sientes escalofríos? Una niña prodigio que de repente guarda silencio absoluto. Esto no es normal. Dale like si también piensas que aquí hay un secreto escondido. Elena sintió un dolor familiar en el pecho, como alguien que había perdido su propia voz artística. Entendía el silencio forzado de maneras que otros no podían. ¿Ella todavía? Elena hizo un gesto hacia el piano. No ha tocado una nota desde el accidente. El simple sonido del piano la hace retroceder como si hubiera visto un fantasma. Pero mientras Alessandro hablaba, Elena notó algo crucial. Bella no estaba retraída por el sonido, estaba respondiendo a él. Cuando Elena había tarareado suavemente, mientras limpiaba, los ojos de la niña se habían iluminado por primera vez. «Señor Benedetti, ¿puedo preguntarle sobre el tratamiento actual de Isabela?» Alessandro suspiró pesadamente. «Tenemos esperanza renovada. Doctora Vivian Castillo, la musicoterapeuta más prestigiosa de América Latina, comenzó a tratar a Bella hace 3 meses. Es cara, 5,000 pesos por sesión, pero dice que está viendo progreso». Elena frunció el ceño. En sus años en conservatorios de música había conocido muchos musicoterapeutas verdaderos. Cobraban fracción de ese precio. ¿Qué tipo de terapia utiliza? Es experimental.
técnicas avanzadas de reconexión neurológica a través de frecuencias específicas. Muy científico, muy moderno. Elena asintió, pero algo en su instinto de músico profesional le decía que había más en esta historia. Esa tarde, cuando doctora Vivian Castillo llegó para la sesión de Bella, Elena la observó discretamente desde el pasillo. Era una mujer de 42 años, impecablemente vestida, con esa confianza que viene de cobrar precios exorbitantes por servicios exclusivos. Alessandro, querido, su voz tenía un tono condescendiente disfrazado de profesionalismo. Bella ha mostrado respuestas neurológicas interesantes en nuestras últimas sesiones. Creo que estamos en el camino correcto. Elena notó algo extraño. Bella, quien momentos antes había estado haciendo sus movimientos de piano invisibles, de repente se volvió letárgica cuando doctora Vivian apareció. Sus movimientos se volvieron lentos, como si estuviera bajo el agua. ¿Puedo observar la sesión?, preguntó Alessandro con la desesperación de un padre que se aferra a cualquier esperanza. Oh, Alessandro, sabes que la presencia paterna puede interferir con el proceso terapéutico. La conexión entre terapeuta y paciente debe ser pura. Elena sintió escalofríos. En su experiencia, los musicoterapeutas genuinos siempre encourajeaban la participación familiar. Cuando la puerta de la sala de música se cerró, Elena encontró una excusa para limpiar el pasillo adyacente. A través de la puerta parcialmente abierta, pudo vislumbrar la terapia. Lo que vio la dejó helada. No había música, no había piano. Doctora Vivian estaba preparando una jeringa, hablando en voz baja por teléfono sobre dosificaciones y respuestas del sujeto. Bella estaba sentada inmóvil en una silla, pero no por elección. Sus ojos estaban vidriosos, su respiración lenta y forzada. Elena se alejó rápidamente, su corazón latiendo descompasadamente. Esto no era musicoterapia, era algo mucho más siniestro. Esa noche Elena no pudo dormir. Las imágenes de Bella, no traumatizada, sino drogada, se repetían en su mente. Como ex concertista, había visto suficientes niños prodigio para reconocer la diferencia entre trauma genuino y supresión química. Al día siguiente, mientras limpiaba la sala de música, Elena decidió hacer un experimento. Se acercó silenciosamente al piano y presionó una tecla suavemente, un do central que resonó claramente en el aire. Bella, quien había estado sentada aparentemente inmóvil, inmediatamente levantó la cabeza. Sus ojos, por primera vez en meses, según Alessandro, mostraron vida real. Elena presionó otra tecla. Do, re, mi, la escala más básica de la música. Los dedos de Bella comenzaron a moverse involuntariamente, siguiendo las notas en el aire. ¿Te gusta eso, pequeña?, susurró Elena. Bella no habló, pero sus labios se movieron silenciosamente, formando palabras que Elena pudo leer. Sí, me gusta. Elena sintió lágrimas en sus ojos. Bella no había perdido la capacidad de hablar, la estaban silenciando. Elena comenzó a investigar discretamente. Durante los días siguientes exploró la mansión cuando Alessandro estaba en el trabajo y Bella descansaba de sus tratamientos. En el estudio de Alessandro encontró algo perturbador: frascos de medicamentos escondidos en un cajón cerrado. Risperidona, haloperidol, clonazepam, antipsicóticos y sedantes en dosis que serían excesivas para un adulto, mucho menos para una niña de 8 años.
¿Puedes creer que drogaran a una niña con antipsicóticos? Si te indigna tanto como a nosotros, escribe en los comentarios, esto es un crimen. Pero lo que realmente la alarmó fueron las etiquetas, todas prescritas por doctora Vivian Castillo, pero no como medicamentos regulares. Los códigos en las etiquetas parecían experimentales. Protocolo U347, sujeto IB, fase 3, respuesta neurológica controlada. Elena sintió náuseas. Bella no era una paciente, era un sujeto de prueba. Su teléfono vibró con un mensaje, de un número desconocido. Señorita Morales, manténgase enfocada en sus tareas de limpieza. La curiosidad puede ser peligrosa para empleadas nuevas. Elena borró inmediatamente el mensaje, pero el miedo se instaló en su estómago. Alguien la estaba vigilando. Durante la siguiente sesión de terapia, Elena se las arregló para espiar más de cerca. Se escondió en el armario de suministros adyacente a la sala de música, desde donde podía ver a través de una rendija en la puerta. Lo que presenció la horrorizó completamente. Doctora Vivian no estaba administrando musicoterapia, estaba conduciendo experimentos médicos, inyectaba sustancias en Bella, monitoreaba sus reacciones con equipos médicos y tomaba notas detalladas sobre respuestas neurológicas y tiempo de recuperación. Elena observó cómo Bella, una vez niña vivaz y talentosa, se convertía en una cobaya humana inmóvil. Pero lo peor vino después. Doctora Vivian hizo una llamada telefónica que Elena pudo escuchar claramente. Sí, el sujeto 347 está respondiendo excelentemente al protocolo UMTO. Los sedantes están funcionando perfectamente. Mutismo total mantenido por 6 meses consecutivos. Podemos proceder a la fase 4. Sí, la familia está pagando 5,000 pesos por sesión y no sospechan nada. El padre cree que está curando a su hija. Elena tuvo que cubrirse la boca para no gritar. ¿Los otros sujetos? Perfecto. El sujeto 298 en Sao Paulo sigue mudo después de 8 meses. El 401 en Buenos Aires desarrolló los tics motores exactos que predijimos. No hay riesgo de exposición. Las familias están demasiado desesperadas para hacer preguntas incómodas. Elena entendió con horror creciente que había descubierto una red internacional de experimentos médicos ilegales disfrazados de terapias exclusivas para niños ricos traumatizados. ¿Te das cuenta de que incluso el propio padre financiaba sin saberlo estos experimentos? Si esta historia te tiene enganchado, compártela con alguien que necesite estar alerta. Cuando doctora Vivian colgó, Elena la vio preparar otra inyección. Esta vez, Bella murmuró algo apenas audible antes de que la aguja penetrara su brazo. «Mamá, ayúdame». Las palabras partieron el corazón de Elena. Bella podía hablar, estaba pidiendo ayuda, y nadie la estaba escuchando. Elena se retiró silenciosamente del armario, su mente trabajando rápidamente. Necesitaba evidencias sólidas antes de confrontar a Alessandro, pero más urgentemente necesitaba encontrar una manera de neutralizar lo que le estaban haciendo a Bella sin alertar a doctora Vivian. Esa noche, Elena regresó a su pequeño apartamento e investigó obsesivamente en Internet. Encontró el sitio web profesional de doctora Vivian. Fotos elegantes, credenciales impresionantes, testimonios brillantes de familias curadas. Pero Elena también encontró algo más. Doctora Viviane Castillo también era directora de investigación en Instituto Neurológico Avanzado, una organización que prometía terapias revolucionarias
para condiciones neurológicas complejas en población pediátrica de alto perfil. Cuando Elena investigó más profundamente, encontró conexiones financieras entre el instituto y múltiples compañías farmacéuticas internacionales, todas especializadas en medicamentos neurológicos experimentales. Elena entendió la operación completa. Doctora Vivian identificaba niños ricos con padres desesperados, los drogaba bajo pretexto de terapia experimental y vendía los resultados de los experimentos a farmacéuticas que pagaban fortunas por datos de pruebas humanas que nunca podrían obtener legalmente. Su teléfono sonó a medianoche. Era Alessandro. Elena, ¿puedes venir? Bella está teniendo una crisis. Doctora Viviane dice que necesita una sesión de emergencia, pero algo se siente diferente. Elena pudo escuchar pánico genuino en su voz. Voy para allá, respondió Elena, pero por dentro sabía que esta crisis no era accidental. Doctora Vivian estaba acelerando sus experimentos. Elena llegó a la mansión para encontrar una escena que confirmó sus peores temores. Bella estaba en el suelo de la sala de música, convulsionando ligeramente, mientras Doctora Vivian se preparaba para administrar otra inyección. ¡No!, gritó Elena corriendo hacia la niña. ¡No la toque! Alessandro miró conmocionado. Elena, ¿qué estás haciendo? Doctora Vivian está tratando de ayudar a Bella. ¡No está ayudando! Elena se arrodilló junto a Bella, cuyas convulsiones se estaban calmando. ¡La está envenenando! Doctora Vivian mantuvo una calma profesional helada. Señorita Morales, claramente usted está alterada. Las convulsiones de Isabela son parte del proceso de curación neurológica. Mi tratamiento está funcionando exactamente como esperaba. Elena miró directamente a los ojos de Alessandro. Señor Benedetti, su hija no está muda por trauma. Está muda porque la están drogando sistemáticamente. Y usted está pagando por ello. ¿De qué estás hablando? Alessandro parecía genuinamente confundido. Elena corrió hacia el cajón donde había visto los medicamentos. Los sacó mostrándole las etiquetas a Alessandro. Mire, protocolo U347. Sujeto IV. Su hija no es una paciente, es un experimento. Alessandro tomó los frascos con manos temblorosas, leyendo las etiquetas extrañas por primera vez. Su rostro se puso blanco como el papel. Vivian, ¿qué significa esto? Doctora Vivian ya no pudo mantener su fachada. Alessandro, eres demasiado emocional para entender los beneficios científicos de lo que estamos logrando. Bella está contribuyendo a avances médicos que podrían ayudar a miles de niños. ¿Contribuyendo? La voz de Alessandro se elevó. Es mi hija. Es una oportunidad única, respondió doctora Vivian fríamente. Niños con traumas neurológicos específicos son invaluables para la investigación farmacológica. Las farmacéuticas pagarían millones por los datos que estamos generando. Elena sintió crecer la furia en el pecho. ¿Y qué pasa con Bella? ¿Con su vida? ¿Con su música? Preguntó. Su música es irrelevante. Su valor está en su neurología única, replicó la doctora. Alessandro miró a su hija, que ahora despertaba lentamente de las convulsiones. Por primera vez en meses pudo ver claridad en los ojos de Bella, no la niebla de una mente drogada que él había confundido con trauma. Dios mío, susurró. ¿Qué le he hecho a mi hija? Elena se arrodilló junto a Bella, quien estaba mirando hacia el piano con longing. Bella, ¿quieres tocar? Por primera vez en 18 meses, Bella asintió. Elena ayudó a la niña a levantarse y caminar hacia el piano. Sus pequeñas manos temblaron cuando tocó las teclas, pero cuando presionó el primer acorde, un simple do mayor, el sonido llenó la habitación como si fuera la música más hermosa jamás creada.
Y entonces, milagrosamente, Bella habló, papá. Su voz era ronca por el desuso, pero clara. La doctora me daba medicinas que me hacían olvidar cómo hablar, pero Elena me ayudó a recordar. Alessandro se desplomó en una silla, abrumado por la culpa y el alivio. Bella, mi amor, lo siento tanto. Papá pensó que te estaba ayudando. Doctora Vivian, viendo que su operación había sido expuesta, hizo un último intento de manipulación. Alessandro, la niña está desorientada por la medicación. En unos días volverá al mutismo. Esto es solo un episodio temporal. Pero Bella siguió hablando, sus palabras ganando strength con cada frase. No, doctora, no voy a estar callada más. Elena me enseñó que la música no necesita medicinas, solo necesita amor. Doctora Vivian se dirigió hacia la puerta, pero Alessandro la bloqueó. No te vas a ningún lado hasta que expliques exactamente qué le hiciste a mi hija. Alessandro, estás cometiendo un error terrible. Sin mis tratamientos, Bella recaerá en trauma severo. Elena intervino. Señor Benedetti, hay algo más que necesita saber. Elena le contó todo lo que había descubierto, la red internacional de experimentos, los otros niños siendo usados como cobayas, las conexiones con farmacéuticas, los pagos millonarios por datos de pruebas humanas y legales. Con cada revelación, el rostro de Alessandro se endurecía más. ¿Me estás diciendo que mi propia industria farmacéutica podría estar financiando esto? Es posible, respondió Elena. Necesitamos investigar todas las conexiones. Alessandro tomó su teléfono y llamó directamente a la policía. Necesito que vengan a mi casa inmediatamente. Tengo evidencias de experimentos médicos ilegales en menores. Mientras esperaban a la policía, algo hermoso sucedió. Elena se sentó al piano y comenzó a tocar una melodía simple, no una pieza clásica compleja, sino brilla, brilla, estrellita. Bella se unió, cantando con voz clara, brilla, brilla, estrellita, ¿cómo me pregunto qué serás? Allá arriba tan alto como un diamante en el cielo. Era la primera vez que Alessandro había escuchado cantar a su hija en 18 meses. Las lágrimas corrían por su rostro mientras se daba cuenta de todo lo que había perdido y todo lo que estaba recuperando. ¿Escuchaste la diferencia? De música fría y mecánica a música llena de vida. Dale like si crees que la música real nace del corazón. Cuando llegó la policía, encontraron evidencias abrumadoras en la mansión. Los medicamentos experimentales, los registros detallados de doctora Vivian sobre las respuestas del sujeto y grabaciones de sus llamadas telefónicas, coordinando con farmacéuticas internacionales. Pero doctora Vivian había preparado una defensa sofisticada. Oficiales, estos son tratamientos de vanguardia aprobados por padres desesperados. Alessandro Benedetti firmó múltiples waivers autorizando procedimientos experimentales. Elena sintió pánico cuando Alessandro pálido. Es verdad, firmé todo lo que me dieron. Pensé que estaba salvando a mi hija. ¿Ve? Continuó doctora Vivian. Los padres consent to experimental treatments. Si no funcionaron como esperaban, no es culpa médica. La detective a cargo, comandante Patricia Vega, estudió los documentos. Los consentimientos están aquí, pero, señor Benedetti, ¿entendió exactamente lo que estaba autorizando? Alessandro revisó los papeles que había firmado meses atrás. Eran densos con terminología médica, pero cuando los leyó cuidadosamente, entendió el horror completo. Había autorizado protocolos neurológicos experimentales, administración de compuestos no aprobados y documentación.
completa de respuestas fisiológicas para fines de investigación. No, susurró Alessandro. Pensé que eran formularios estándar de consentimiento médico. No entendí que estaba convirtiendo a mi hija en un sujeto de prueba. Elena intervino. Comandante, hay algo más. Esta no es una operación individual. Elena compartió todo lo que había descubierto sobre la red internacional. Cómo doctora Vivian identificaba familias vulnerables, los convencía de autorizar tratamientos experimentales y luego vendía los resultados a farmacéuticas que no podían obtener aprobación ética para estas pruebas. ¿Tiene pruebas de esta red más grande?, preguntó la comandante Vega. Elena mostró las grabaciones que había hecho de las llamadas telefónicas de doctora Viviane, mencionando sujeto 298 en Sao Paulo y sujeto 401 en Buenos Aires. La comandante Vega llamó inmediatamente a Interpol. En cuestión de horas, habían identificado ubicaciones en Brasil, Argentina y Colombia donde otros niños estaban siendo sometidos a experimentos similares. Pero doctora Vivian hizo una revelación final que devastó a Alessandro. ¿Quieres saber la verdad completa, Alessandro? Tu esposa Victoria no murió en un accidente. Silence llenó la habitación. Victoria descubrió las conexiones entre tu compañía farmacéutica y nuestros protocolos de investigación. Estaba investigating los pagos de Benedetti Pharmaceuticals a institutos de investigación neurológica. Alessandro se sentó pesadamente. ¿Qué estás diciendo? Victoria amenazó con exponer las pruebas ilegales que tu propia compañía estaba financiando indirectamente. Su accidente fue preventivo. Elena sintió que el mundo giraba. La mataron. Victoria se había vuelto inconveniente. Y Bella había visto demasiado. Por eso fue perfect para nuestros experimentos. No solo teníamos una excusa, trauma por la muerte de la madre, sino también una testigo que necesitaba ser silenciada. Alessandro rugió de ira, pero la comandante Vega lo contuvo. Señor Benedetti, necesitamos que ella siga hablando. Ahora que ya no tenía nada que perder, doctora Vivian reveló la magnitud completa de la conspiración. Tu compañía paga millones cada año a institutos de investigación que realizan pruebas que jamás pasarían un comité de ética. Los niños adinerados con traumas específicos son sujetos perfectos porque sus familias pagan por tratamientos experimentales y no hacen preguntas. Alessandro entendió que inadvertidamente había been financing experimentos en su propia hija a través de subsidiarias de su compañía farmacéutica. ¿Cuántos niños?, preguntó Elena. En los últimos 5 años, quizá 200, todos de familias adineradas, padres que pagaban cualquier precio por un tratamiento. La habitación quedó en silencio mientras todos procesaban la magnitud del horror. Bella, que había estado sentada en silencio al piano, comenzó a tocar de nuevo, una melodía compleja, hermosa y triste. Bella, ¿qué canción es esa?, preguntó Elena. Es la canción que mamá me enseñó, respondió Bella. Me ayudó a recordarla incluso cuando las medicinas me hacían olvidar otras cosas. Alessandro se acercó a su hija. ¿Recordabas a mamá todo este tiempo? Sí, papá. Las medicinas me hacían very sleepy y no podía hablar, pero dentro mi cabeza la música de mamá siempre estaba ahí. El juicio contra la doctora Vivian Castillo se convirtió en uno de los casos más seguidos de la historia legal mexicana. Elena y Alessandro testificaron, pero el momento más poderoso llegó cuando Bella subió al estrado.
A sus 8 años, era inusualmente articulada para su edad, pero su testimonio resultó devastador por su sencillez. La doctora me ponía inyecciones que me hacían sentir muy cansada. Después no podía recordar cómo decir las palabras, pero sí podía recordar la música. La música no necesita palabras. La música son sentimientos. La jueza, magistrada Carmen Delgado, se inclinó hacia adelante. Bella, ¿puedes explicar cómo supiste que algo no estaba bien? Porque cuando Elena vino y tocó música sencilla conmigo, de pronto sentí que mi voz regresaba. Las medicinas de la doctora no se llevaron mi música, solo hicieron que mi voz se escondiera. El abogado defensor intentó argumentar que Bella era demasiado pequeña para comprender lo ocurrido. Entonces, Bella hizo algo extraordinario. Se levantó del banquillo de testigos y caminó hacia el piano que habían llevado a la sala. ¿Puedo mostrarles? Sí, preguntó a la jueza. Con el permiso concedido, Bella interpretó 2 piezas. Primero, tocó una obra compleja de Chopin, técnicamente perfecta, pero fría, mecánica. Así tocaba antes, cuando tenía todas esas medicinas dentro de mí. Luego tocó Twinkle, Twinkle, Little Star. Una melodía simple, rebosante de emoción, alegría y vida. Y así tocó ahora, cuando Elena me enseñó que la música no necesita ser complicada para ser verdadera. La diferencia era inconfundible. Todos en la sala del tribunal pudieron escuchar la humanidad que había sido suprimida químicamente y que ahora renacía. El testimonio de Bella selló el destino de la doctora Vivian, pero también reveló algo aún más importante: una red internacional de experimentación con niños vulnerables. Las pruebas del caso condujeron a investigaciones en 12 países. Más de 200 niños fueron rescatados de programas similares. Decenas de farmacéuticas enfrentaron sanciones internacionales por financiar ensayos humanos ilegales. Pero, quizá lo más importante fue que este caso impulsó nuevas leyes internacionales para proteger a los niños de procedimientos médicos experimentales, exigiendo múltiples aprobaciones independientes y evaluaciones psicológicas de los formularios de consentimiento a fin de garantizar que los padres comprendan realmente lo que estaban autorizando. 2 años después, la mansión Benedetti se había transformado. La sala de música ya no era un santuario del silencio, sino un espacio vivo, lleno de risas, melodías y esperanza. Elena se había convertido oficialmente en la maestra de piano de Bella, pero más que eso, en la figura materna que la niña necesitaba. Su artritis había avanzado, imposibilitándole volver a los escenarios, pero había encontrado un nuevo propósito: nutrir el talento de Bella y ayudar a otros niños a sanar a través de la música. Alessandro, por su parte, había disuelto las divisiones cuestionables de Benedetti Pharmaceuticals y creado en su lugar una fundación dedicada a apoyar a los niños que habían sido víctimas de procedimientos médicos experimentales. Trabajaba de la mano con Elena para ofrecer verdadera musicoterapia a quienes más lo necesitaban. Elena, dijo Bella una tarde mientras practicaba en el piano. ¿Crees que algún día podré dar conciertos otra vez? Elena sonrió, observando cómo los dedos de su hija adoptiva bailaban sobre las teclas. Mi amor, ya estás interpretando el concierto más importante de todos. Cada nota que tocas es prueba de que la música que llevamos dentro nunca desaparece, sin importar lo que intenten arrebatarnos. Bella reflexionó unos segundos. ¿Y tú? ¿Todavía te duelen mucho las manos cuando tocas?
Elena miró sus manos artríticas que tanto dolor le habían causado en el pasado. Oh, sí, duelen un poco, pero cuando toco contigo, la música es tan hermosa que el dolor desaparece. Alessandro entró en la sala con una bandeja, café para Elena, jugo para Bella. 3 años atrás, aquella simple rutina habría sido impensable. El trabajo lo consumía todo. Ahora, esos momentos cotidianos eran lo más valioso de su vida. ¿Qué están practicando hoy?, preguntó, acomodándose en la silla donde alguna vez había contemplado con desesperación el silencio de su hija. Elena me está enseñando una canción nueva, respondió Bella. Es una que su abuela solía cantarle cuando era niña, como yo. Elena comenzó a tocar, y Bella la acompañó cantando: Naranja dulce, limón partido, dame un abrazo que yo te pido. Si fueras falso, se secarían, pero como eres tan verdadero, ellos se llenan de rocío. Era una canción sencilla, una tradicional nana mexicana, pero en las voces de Elena y Bella transmitía todo: amor, pérdida, recuperación y esperanza. Alessandro escuchaba con lágrimas en los ojos. Comprendió que aquella melodía simple, sin complicadas partituras ni costosos tratamientos, representaba todo lo que realmente había sanado sus vidas: el cuidado genuino, el amor paciente y el valor de escuchar cuando alguien pide ayuda. Cuando terminaron, Bella miró a Elena con ternura. ¿Sabes qué? Creo que mamá Victoria habría amado esta canción. ¿Por qué piensas eso?, preguntó Elena. Porque habla de ser verdadero con las personas. Y tú fuiste verdadera conmigo cuando nadie más creyó que podía volver a hablar. Elena abrazó a la niña con fuerza. Y tú fuiste lo bastante valiente para seguir intentando, incluso cuando era difícil. Alessandro se unió al abrazo, formando un pequeño círculo familiar que había estado roto y que ahora se reconstruía cuidadosamente, no por el dinero ni por tratamientos sofisticados, sino por conexión humana, paciencia y el lenguaje universal de la música. ¿No te parece increíble cómo una simple melodía devolvió lo que la medicina había destruido? Si esta historia tocó tu alma, suscríbete y compártela para que más personas crean en segundas oportunidades. Bella volvió al piano y comenzó a tocar de nuevo, no para un público ni como terapia, sino simplemente porque amaba la sensación de dejar que la música fluyera por sus dedos, su voz y su corazón. Cada nota era la prueba de que hay cosas que jamás pueden ser silenciadas: el amor, la música y la esperanza. Habían aprendido que la verdadera sanación no viene de tratamientos costosos ni de procedimientos complicados, sino de alguien dispuesto a cuidar, a esperar con paciencia y a actuar con valentía cuando se enfrenta a la injusticia. La música llenó la habitación, llevando consigo todas las promesas del mañana, los futuros conciertos de Bella cuando estuviera lista, la recuperación emocional de Elena a pesar del dolor en sus manos, la redención de Alessandro a través de su fundación y, sobre todo, la certeza de que jamás volverían a dar por sentado la voz de un niño ni el silencio de una familia. La música no necesita palabras para decir la verdad. Solo necesita un corazón dispuesto a escuchar y manos dispuestas a cuidar. A veces, las melodías más simples transmiten los mensajes más profundos.